Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Yo sé que ustedes están celebrando el Día del Padre y desde aquí les mando un fuerte abrazo a cada uno de mis hermanos, que Dios les dio la dicha de ser padres. Reciban un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga mucho. Que Dios les siga dando sabiduría para poder guiar a su familia, a sus hijos, y que puedan ver recompensado ese esfuerzo que han hecho, porque el ser padre también implica un esfuerzo, y realmente si tú le echas ganas en la paternidad vas a ver ese esfuerzo recompensado. Así como hemos visto de otros temas acerca de que debemos de esforzarnos, debemos de cambiar hábitos, actitudes, sentimientos, emociones, y Dios va a recompensar eso. También cuando nosotros tomamos en serio este estado del varón de ser padre, vamos a ver la recompensa. Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a leer el verso 8. Génesis 19, verso 8. Génesis 19, verso 8. Dice así la palabra del Señor. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vamos a orar en esta hora y que el Señor nos muestre su voluntad, su perfecta voluntad para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más meditando como iglesia, como familia, como hijos tuyos en estas porciones de la palabra. Señor, yo te pido que no vuelva vacía, sino que dé el fruto que tú quieres. Señor, hay padres quizás ya consumados que no tan solo tienen hijos, tienen nietos, bisnietos, y no sé qué más descendencia, pero también yo sé que hay padres jóvenes que están empezando con la crianza de sus pequeños, y también sé que hay quizás en esta hora varones que no se han casado o no tienen hijos, y yo te pido que esta palabra quede grabada para que aprendamos realmente a hacer lo que tú quieres, que evitemos errores y que caminemos bajo tu sabiduría. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Yo le voy a pedir a mis hermanas que no se vayan, porque aunque a lo mejor el mensaje en esta ocasión, por esta ocasión, va enfocada al varón, pero la mujer tiene mucho que ver con la formación del varón. Hoy las mujeres están luchando, hay círculos de mujeres, grupos de mujeres, asociaciones de mujeres que luchan contra el maltrato, contra los feminicidios, contra tantas barbaries, y que a razonamiento de ellas pues es culpa del varón. Sin embargo, yo le voy a preguntar, o le preguntaría a muchas damas que piensan de esa forma, pero ¿quién formó quién le dio la educación, o quién guió al varón, o quién le enseñó? Generalmente en nuestra sociedad, que es guiada por un matriarcado, aunque dicen que es patriarcado, pero en realidad la que rige mucho de la actitud y los hábitos de los varones son las mujeres. Esa es una realidad. Ellas son las que siempre, o bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces al hombre lo ponen, al hijo varón lo ponen en un nicho. Y todas las hijas son las que tienen que trabajar en la casa, son las que tienen que lavar su ropa, las que tienen que planchar, las que tienen que aprender a cocinar. Y el hijo varón no. Y también pues es una actitud reforzada por el padre, porque si el padre dice mi hijo no es para eso, es decir, para labores del hogar, pues se va formando esa mentalidad el varón. Gracias a Dios que todos esos esquemas, todos esos roles han ido cambiando con el tiempo, a paso lento, pero van cambiando. Pero sí influye mucho el rol de la madre en sus hijos. El rol de la madre es primordial, por eso yo le invito a que no se vaya, a que se quede.
Vivimos en una sociedad machista, pero ese machismo ha sido fomentado en mucho por la mujer. Y yo creo que esa no es la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de estos varones, algunos varones que ejercieron una paternidad muy dudosa comparada con lo que Dios quería para el hombre. Una paternidad que pues dejó mucho que desear. Por ejemplo, lo que acabamos de leer, es una atrocidad lo que acabamos de leer, hermano. Esta historia es de un hombre que se llamaba Lot, familiar de Abraham, este hombre que fue patriarca, el padre de la fe. Pero aquí nosotros en este momento que acabamos de leer, estamos viendo esto que realmente en mi cabeza no lo logro comprender, a pesar de que he leído comentarios que dicen, bueno, él tomó esa decisión porque era la costumbre en aquellos tiempos, que los visitantes tenían la prioridad sobre la familia. Digo, pues tendrán la prioridad sobre la familia, pero yo no voy a dejar a mis hijas, yo no voy a entregar a mis hijas para que les hagan daño otras personas por tener a salvo a los huéspedes. En realidad es algo que no logro entenderlo. A lo mejor usted va a decir, ay hermano, pues qué cabeza hueca tienes, pero en verdad no entiendo esta actitud. Aunque digan, vuelvo a repetir, la justificación es de que así era en aquellos tiempos, pero en verdad no logro entenderlo. De esos tiempos también era Abraham. Y Abraham amaba a Isaac, amaba a Ismael, sus hijos. Yo creo que él no hubiera tomado esta actitud. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles acerca de esto. Lo que sí es que veamos esta acción. Para nosotros es algo reprobable entregar en este caso a tus hijas. Dice aquí, vamos a volverlo a leer, dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, se las voy a sacar afuera. Fíjese la actitud de Lot. Dice, y haced de ellas como bien les pareciera. Ay, Dios mío, en verdad que se nos hace difícil, ¿verdad? Se nos hace difícil entender esto. Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy quizás juzgamos a Lot por esta actitud. Pero déjame decirle algo, en nuestros tiempos, los tiempos que nos tocó vivir, muchos padres, inconscientemente quizás, hacemos lo mismo que Lot. Hacemos lo mismo que hizo este varón hace siglos, hace milenios, hacemos lo mismo. Quizás tú no lo dices tan abiertamente y dices, voy a entregar a mi hija y hagan lo que quieran, pero lo hacemos ante tantos peligros que hay en nuestros medios, ante tantos peligros que hay en esta sociedad que nos rodea. Es lo que hacemos todos los días. Al no estar vigilantes de lo que hacen nuestros hijos, al no estar vigilando las conductas de nuestros hijos, al no estar atentos a lo que ellos nos puedan decir. Es como si los estuviéramos entregando. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy hay mucha gente allá afuera como en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra despreciaron a sus hijas de Lot. Pero ¿sabe qué? Hoy en nuestro tiempo esa sociedad no los desprecia. Al contrario, les dice, vengan aquí. Allá sus padres no les hacen caso, su papá no les hace caso. Acá tienen el cobijo que nosotros les damos. Y muchos jóvenes son seducidos por lo que está allá afuera. Y nosotros, déjeme decirle algo, como padres tan campantes nos quedamos, tan tranquilos nos quedamos. Si yo le preguntara a usted,
¿Qué tiempo dedica para estar con sus hijos? El tiempo que sus hijos le dedican a usted para estar. Y el tiempo que sus hijos le dedican a sus redes sociales, a sus amistades. ¿Habrá punto de comparación? ¿Habrá un punto en el cual digamos, pues ahí van equitativamente? Yo creo que no. Hoy muchos jóvenes son educados a través de las redes sociales, son educados a través de los amigos virtuales, son educados a través de la gente que no conocen, ni siquiera la conocen físicamente, pero ya son amigos a través de estos medios. Y crecen formados por este tipo de medios, hermano. Si a usted le parece atroz lo que hizo Lot, si a usted le parece atroz, es lo que muchos de nosotros hacemos hoy en nuestros días. Es lo que hacemos. Nos consume el tiempo otras cosas, a nosotros como padres, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, los problemas que se generan allá afuera, nos consumen y no le damos el tiempo a nuestros hijos. Los varones a veces somos muy egoístas, hermano. Pensamos mucho en nosotros como varones y nos olvidamos de la casa. Nos olvidamos de la importancia que tiene la familia y la importancia no que nosotros le damos, porque si de nosotros fuera el valor que le damos a la familia sería algo mínimo. Pero si lo comparamos con el valor que le da Dios, es algo primordial, hermano. Es algo que debemos de tener en primer lugar, la importancia por la familia. ¿Cuánto de lo que vivimos hoy en la sociedad es por padres ausentes? Mire, yo estaba leyendo acerca de la paternidad, artículos para documentarme y realmente logré juntar un poquito de material y digo, ¿y ahora de cómo comparto todo esto? Existen los tipos de padres, los padres ausentes, los padres autoritarios, los padres sobreprotectores, los padres permisivos, los padres democráticos. Es decir, hay un modelo de padre en el que quizás muchos de nosotros entremos. Pero lo importante es saber que como hombres estamos fallando. Como hombres estamos fallando en la paternidad porque no le hemos aprendido a dar el lugar y la importancia que se merece. Y puse a Lot porque fue uno de los hombres más antiguos de la historia y ya había este tipo de problemas en la paternidad. Dejaba a sus hijas que se las comiera el lobo, en pocas palabras. Y hoy hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, que nuestros hijos se formen como sea. No, pero eso no, tenemos que cambiarlo, hermano, tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar nuestros esquemas, tenemos que cambiar nuestras conductas. Yo le invito a que vayamos ahora al libro de Salmos, capítulo 127, Salmo 127. Vamos a leer los últimos versos. 3, 4 y 5. Salmo 127, 3, 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: He aquí herencia de Jehová son los hijos. Fíjese cómo el salmista, a través de 3 ejemplos, trata de que el ser humano entienda el valor de los hijos, entienda el valor que representan. Dice en primer lugar, vamos a ver estos 3 ejemplos con que la palabra habla acerca de la paternidad y la importancia que tiene delante de Dios. El primero dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos. Son una herencia
¿Qué es una herencia? Es un valor, es un dote que tú no trabajaste. Si tú lo recibes es algo que tú no trabajaste, pero que es de suma importancia, de sumo valor. Y el valor se lo vamos a dar en base al origen. Es decir, ¿quién te lo está dando? ¿Quién te está dando la herencia? Si de por sí que cuando alguien fallece y te citan, dicen, vamos a leer el testamento de esta persona que falleció. Y te citan y ya tú te estás imaginando, ay, ¿qué me habrá dejado? Los millones, terrenos, vehículos, bienes materiales. Y corriendo te vistes para irte a ver qué dice el testamento, qué te quedó a ti. Porque pensamos que la herencia es algo valioso. Ahora, si nos ponemos a pensar de quién viene, pues más. No es lo mismo que la herencia que te dejó tu tío que vive allá en la sierra, a tus tíos ricachones empresarios que viven en una ciudad grande, ¿verdad? Pero a final de cuentas es un valor, la herencia es un valor que nosotros tenemos en alta estima o que deseamos, vamos a decirlo así. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que los hijos son una herencia de Jehová. Es algo que Dios te está dando. No es cualquier cosa. ¿Qué vamos a hacer con la herencia que nos deja un ser querido? ¿Qué vas a hacer con la casa que te dejó un ser querido? ¿Qué vas a hacer con la Suburban que te dejaron tus tíos ricachones? ¿Qué vas a hacer con todos los bienes, las alhajas? Tan solo, ¿qué vas a hacer con el anillo de oro que te dejaron? Pues lo vas a guardar, y más si es de una persona importante o valiosa para ti. Yo creo que para todos nosotros Dios es importante, hermano. Entonces, ¿por qué no valoramos lo que Él nos ha dado, que son los hijos? A ti, hermano varón, te estoy hablando. Como varones a veces somos muy habladores y en lo que, perdón por la palabra, en lo que creemos que somos fuertes, a veces lo presumimos. Sabes más o menos componer un poquito sabes un poquito acerca de plomería y sientes que ya te sabes cómo instalar todas las vías de drenaje y de agua y a veces parloteamos acerca de esto. Tienes una profesión y te llenas la boca hablando de tu licenciatura, de lo que tú haces. Aún los que servimos al Señor, sí, yo tuve una experiencia así, hermano, si yo le dijera, me he enfrentado con endemoniados, que no ha sido una legión, han sido 10 legiones y he luchado contra todo eso. Así a veces somos los hombres, hablamos de más. Cuando eres joven, si hay algún joven que me esté escuchando, no, yo ya anduve con esa chica, ya sé, es una rayita más al tigre. Somos narcisistas cuando somos jóvenes. Pero ¿quién de nosotros puede presumir su paternidad? Bueno, sí he conocido, pero en realidad muchas veces ¿sabe qué? La gracia de Dios obrando en medio de nuestras deficiencias, hermano. No te creas que has sido un buen padre. No te creas, porque yo he conocido padres que se presumen su paternidad, pero en realidad dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Ha habido oraciones de la esposa, ha habido oraciones de la familia, podemos profundizar, pero no queremos en esta hora hacerlo. Que Dios toque tu corazón,
Pero lo cierto es que a veces somos muy carentes. Acuérdese de una ilustración hermosa en la cual al padre de familia lo mandan a llamar porque su hijo reprobó, no una materia, reprobó 5 materias de 8, 5 materias de 8. Cuando le entregan la boleta al padre de su hijo y él la ve, hace unas expresiones de enojo, de ira, sale contrariado de la oficina del director y va directamente con su hijo. Y al hijo lo empieza a regañar: para eso yo trabajo, para eso te doy, para tus útiles, para eso yo estoy constante contigo. Y lo empieza a regañar y a regañar. Y terminan sus regaños. Y la madre, al ver esta situación, ella hace una lista de características que como padre él tenía que cumplir con respecto a su hijo. Y ahí pone una lista de características y le pone aparte un cuadro donde él se tenía que calificar, donde el padre se tenía que calificar. Y una de las características es: tiempo que paso con mi hijo, momentos que podemos disfrutar en esparcimiento, tiempo que voy con él a la cama a leerle alguna historia, tiempo que juego con él. Y se pone el padre a calificar todo eso y sale reprobado. ¿Quién es el que en realidad está reprobado, el hijo o el padre? Y así muchas veces nos pasa, hermanos. Somos como padres deficientes, no hemos aprendido a entender la palabra de Dios, a darle la importancia a la familia. Le damos más importancia a nuestros trabajos, le damos más importancia a cosas que quizás sí son importantes, pero hoy el Señor te está diciendo: toma como una de tus principales prioridades a tu familia. Toma como una de tus principales prioridades, porque es una herencia que yo te estoy dando. Es una herencia que yo te estoy dando. Vea el ejemplo de Elí, hermano. Elí era un sacerdote que también fue juez, estuvo al frente de Israel 40 años. 40 años estuvo como juez Elí. Y con respecto a su oficio, es algo que no se hace algo intachable en su vida. Es decir, como juez cumplió. Pero ¿qué podemos decir con respecto a su familia? Tenía 2 hijos que abusaban de la gente que iba a ofrendar, abusaban de las ofrendas, abusaban de lo que Dios había dado a resguardo de Elí. Y a Elí no le importaba. A Elí no le importaba. Y no tan solo eso, sino que las mujeres que estaban ahí cerca del lugar sagrado tenían relaciones con sus hijos y Elí no les estorbaba para nada. Estos hijos de Elí eran realmente tremendos, pero lo peor es que esto llevó a un juicio de parte de Dios, no tan solo a Elí, sino a toda su familia. Toda su familia tuvo que sufrir las consecuencias de la falta de carácter de Elí. Dice la palabra del Señor, Dios le revela esto a Samuel para que se lo dijera a Elí. Y Samuel no se lo quería decir porque era una palabra fuerte, era una palabra dura para Elí. Pero Elí insistía. Y entonces Samuel le dice,
lo que Dios le había dicho para él, para Elí. El capítulo 3 el verso 13 del capítulo 3 de 1 de Samuel dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Es decir, Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Elí sabía lo que estaban haciendo esos hombres. Él lo sabía, que abusaban de las ofrendas. Él sabía que tenían relaciones ilícitas con las mujeres ahí en el lugar de la presencia del Señor. Así lo dice la palabra. Dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué ha hecho él? Dice, él no les ha estorbado. Falta de carácter, hermano, falta de carácter que muchos varones tenemos. A veces tenemos mucho carácter para gritar en nuestro hogar, para gritarle a nuestra esposa, para querer que se hagan las cosas como nosotros queremos, pero a la hora de educar a nuestros hijos, ahí es donde nos falla. Donde no les podemos dar esa guianza. Nuestra esposa nos dice, oye, ya es tiempo de que hables con nuestro hijo de ciertas cosas. Y uno, para evadir, se prende la tele, te metes a redes sociales, haces otras cosas y no quieres tomar la responsabilidad. No quieres o no queremos tomar la responsabilidad. A la hora de pedir permisos, papá, ¿me das permiso para esto? Ve con tu mamá, a ver qué te dice tu mamá. Todas esas actitudes tienen que morir, hermano. Tenemos que cambiarlas porque ese no es el modelo que Dios quiere de padre para nosotros. Dios estableció al hombre como cabeza del hogar. Así lo dice la palabra de Dios en Efesios. Le estableció al hombre como cabeza de la mujer. Y yo no soy machista, pero tenemos que aprender a entender los roles que Dios da al ser humano, a la familia, para que las cosas puedan caminar bien. Hoy, por tanta desidia de parte del varón, por tanto terreno cedido en cuanto a autoridad, es que hay una sociedad con unos jóvenes más desorientados. La figura paterna es tan importante, hermano, es tan importante, tan vital, pero no sé qué tenemos en la cabeza los hombres que no hemos aprendido a entender esto. No hemos aprendido a entender esto y ojalá dijéramos, bueno, nada más son los que están allá afuera, pero aún dentro de la iglesia hacemos lo mismo, tenemos esos patrones, tenemos esos roles. Y vuelvo a decirles que son situaciones que traemos desde la infancia. Porque venimos muchos de hogares destruidos, de familias disfuncionales. Y no hemos permitido que Dios trabaje en nuestra vida, no hemos permitido que Dios trabaje en nuestra mente, no hemos pedido al Señor, Dios mío, tuve padre en mi niñez, no tuve padre en mi juventud, pero yo quiero que tú me seas mi modelo, Señor. Ayúdame. Cambia lo que tengo en mi mente y hazme un padre responsable. Es tan importante la figura paterna. Por eso es que hay tanta jovencita. Falta de autoestima. Que viene cualquier joven y le dice, ay, qué bonita estás. Qué ojos tan preciosos tienes. Y le empieza a adular y le empieza a envolver. ¿Y qué hace? Caen nuestras jóvenes, hermano, ante el primer tipo que se aparece y les habla bonito. ¿Por qué? Porque ellas nunca tuvieron una palabra de amor de sus padres. Ahí estaba el pedazo de carne parado, llegaba el cansado y no tenía palabras de amor para sus hijos.
Y la jovencita al empezar a relacionarse con muchachos, empieza a sentir bonito esas palabras. Porque el padre no suplió todo eso cuando ella era niña, cuando era pequeña. Nunca le dijo te amo, hija. Nunca aprendió a escuchar una palabra bonita de un hombre hacia ella. Nunca tuvo un detalle con ella. Lo único que sabía es que lo que hacía el padre era gritarle a su madre. Era gritarle, era ofenderle, era denigrarla. Y por eso cuando ella es grande, cuando ella crece, piensa que ese es el modelo y busca un hombre que la trate igual, que la trate mal. El novio le dice feo, le hace feo, la ofende, pero ahí está la chica perdonando. ¿Y por qué perdonas? Es que así es mi madre. No, tenemos que romper esos esquemas, hermano. Tenemos que romper esos esquemas. ¿Y sabes quiénes somos los responsables o los que tenemos la responsabilidad de romper con todo eso? Nosotros. Una mamá por muchas ganas que le eche, por muy buena beisbolista que sea, por muy buena futbolista que sea, nunca va a poder llenar ese hueco. En realidad a mí me da tristeza que jovencitas tengan unos novios que lo único que hacen es manipularlas. Él se siente el hermoso, ¿verdad? Y ahí las muchachitas están ahí atrás de ellos, de esos, de veras. Pero todo eso es formación y también las mujeres tienen mucho de esa culpa. Porque al niño desde pequeño, ¡ay, qué hermoso, qué bonito! Ya dijo sus primeras palabras y ahí lo están chiqueando. Tan solo usted dése cuenta con los artistas. Es más fácil que los artistas varones tengan grupos de fans mujeres y que ahí se les digan ellas a los artistas cosas bonitas y les expresen mucho amor y cariño, a que un varón haga lo mismo con una mujer artista. O quizás sí lo haga, pero pensando con su mente libidinosa. Ay, es que esa está bien bonita, está bien buena, ¿verdad? Son las expresiones. O sea, no la sigues porque canta bonito, no la sigues porque actúa bonito, sino porque te atrae su figura. Todos son patrones y tanto tiene que ver en esa conducta el varón, hermano. Tanto tiene que ver el varón. Y en el caso de los niños es lo mismo. Yo sé que muchas mamás se esfuerzan porque sus hijos vean en ellas también ese padre, pero la identidad es algo que no se va a poder suplir. Hoy vemos cómo crece el número de estas personas que tratan de expresar su amor a personas del mismo sexo. Y aunque lo quieren relacionar con causa biológica, algo que hay en el cerebro, dicen los que están a favor de estos grupos, de estos movimientos, hay algo que así se nace. Pero son conductas. A lo mejor digan, es que mi hijo sí tuvo su padre, vivió y sin embargo tiene esas tendencias. Pues sí, pero hay que ver cómo era el padre. Si era un padre ausente, ¿para qué lo quiero ahí nada más si no desempeña su función? Tan importante es la paternidad, hermano. Hoy el Señor dice, son una herencia. Tus hijos son algo que Dios te dio para que lo cuides. Luego dice también en el Salmo 127, regresando a Salmo 127, dice,
Cosa de estima el fruto del vientre. Ahora ya no es una herencia, ahora dice es un fruto. ¿Tú qué haces cuando aún tienes un árbol en tu casa? Con el fruto que más te gusta. ¿Qué le haces? Lo mandas a cortar y dices, ya me molestó este árbol porque da estas frutas que a mí me gustan. ¿Lo mandas a cortar? No, al contrario. Al contrario, lo cuidas, lo abonas, lo riegas. Y estás ahí al pendiente. Porque es algo que te está a ti causando, vamos a decirlo de esta forma, placer tenerlo, porque es algo que te gusta. Bueno, pues así debemos de ver a nuestros hijos. Porque a veces te chocas de ellos. Sí, vamos a jugar. Y de momento ya, dices, ya, hijo, ya me cansé. Voy a hacer otra cosa y ni vas a hacer nada. Pero ya no quieres seguir. O te preguntan, llega la edad del niño, la edad de las preguntas, 4, 5, 6, 7 años, y te preguntan, ¿y papá por qué esto? ¿Y papá por qué esto otro? Ay, otra vez con lo mismo, hijo. Y no tenemos paciencia. Pero yo hoy te invito a que los veas como una herencia, como algo valioso, como un árbol con el fruto que más te agrada y que lo tienes que cuidar. Lo tienes que cuidar. No te afanes tanto como Elí, que descuidó a sus hijos y que por esto vino una consecuencia a su familia. Los descuidó y dice Dios, porque no les estorbaste en lo que hacían. Ay, hermanos, la palabra de Dios es tan hermosa. Y finalmente dice, los hijos son como saetas en manos del valiente. Son como saetas en manos del valiente. ¿Qué eran las saetas? Las saetas eran una especie de flechas. Algunos las describen como unas flechas cortas, que eran más veloces que una flecha normal, precisamente porque eran más cortas y tenían más precisión para dar en el blanco. Entonces, dice la palabra que los hijos son como saetas en manos del valiente. Para ser buen padre tienes que ser valiente, hermano. Tienes que ser valiente. Ser padre es para hombres valientes, no para cobardes. No para aquellos que dicen, ve y que tu mamá te lo arregle. No. Un padre tiene que ser valiente. Creo que ya es hora de que hables con tu hijo acerca de ciertas cosas. Ya es un adolescente. Lo voy a hacer. Aunque no tenga todo el conocimiento, hoy en la noche me preparo, busco información de buenas fuentes y me voy a preparar para poderle enseñar a mi hijo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Al rato, después. ¿Cuántos padres, hermano, llevaban a sus hijos para estrenarlos sexualmente cuando eran adolescentes? Yo espero que tú no hayas sido uno de esos padres. Se los llevaban a prostíbulos para que aprendieran ahí, hermano. Esa fue la cultura que nos tocó vivir. Esa es la cultura en la que muchos pueblos en nuestro amado país viven. Y es tiempo que nosotros como hijos de Dios cambiemos esa cultura, que tomemos el valor, que seamos los que establezcamos los principios morales en nuestros hijos, los principios espirituales, los principios bíblicos, los principios cristianos en nuestra familia, hermano. Es tiempo
de que lo hagamos, de que tomemos realmente esa responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros. Ya es tiempo de que dejemos la desidia. A lo mejor ya muchos ya tenemos hijos grandes formados, pero nunca es tarde, hermano. A lo mejor tú tienes problemas con tus hijos, resentimientos en ellos. ¿Tú alguna vez has platicado con tus hijos y le has dicho, hijo, ¿en qué te fallé como padre? Mire, hermano, hay hijos tan buenos, que a pesar de que tú lo humillaste, a pesar de que tú te burlaste de él cuando era niño, a pesar de que tú hablaste mal de tu propio hijo cuando él era pequeño, a pesar de que no lo acompañaste en sus momentos más importantes, quizás cuando él iba a jugar en un evento muy importante, él volteaba para ver dónde estás y tú andabas en otras cosas y no llegaste. ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestros hijos y ellos nos perdonan, hermano? Ellos nos perdonan, pero yo te quiero invitar a que, aunque tú ya seas grande y digas, hoy yo tengo hijos profesionistas, ya algunos hasta sirven al Señor, pero un día pregúntales, hijo, ven, quiero que me digas sinceramente, ¿en qué te fallé, hijo? Quizás vas a descubrir que hay raíces de amargura. Quizás vas a descubrir que hay sentimientos de impotencia. Quizás tú nunca le dijiste nada a tu hijo, pero él veía cómo maltratabas a su mamá, cómo la ofendías, o quizás cómo la golpeabas. Y él creció con todo eso en su corazón, en su mente, y nunca te lo va a decir si tú nunca le preguntas. Yo te quiero invitar para que hagas ese ejercicio. Llévatelo a una cafetería cuando termine todo este problema. Llévatelo a algún lugar y pregúntale, hijo, ¿en qué te fallé como padre? Hazlo, hermano. Y si tienes que pedir perdón, trágate tu orgullo y dile, perdóname, hijo. Perdóname por no haber sido o por haberte lastimado, por haberte faltado tanto, por haberte dicho palabras que quizás a un hombre de mi estatura, a un hombre de mi edad, quizás a mi jefe no se las hubiera dicho. Pero como eras pequeño y tierno, me encajé contigo. ¿Cuántas veces me desquité contigo por lo que me había pasado en el trabajo? ¿Cuántas veces me desquité contigo por situaciones, por problemas? Y tú fuiste el que cargó con todo eso. Perdóname, hijo. Perdónenme, hijos. Porque somos malos padres. Es la realidad. Jesús dijo, si ustedes que son malos padres, si alguno de aquí en esta hora que me está escuchando diga, no, yo soy un buen padre, te felicito, hermano. Pero la palabra de Dios dice que si ustedes que son malos padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, Él nos califica como malos padres, hermano. Yo creo que esa charla está pendiente y es necesario hacerla. Es necesario abrir nuestro corazón y, como dije hace un momento, comernos nuestro orgullo y aprender a pedir perdón. Y si tu papá joven, que apenas quizás estás viendo a tu hijo de 5 años, recién nacido, sé un buen padre, apóyate en la palabra del Señor, apóyate en la palabra del Señor. Dile a él, como le dijo, y con esto termino, como le dijo el padre de Sansón. Vámonos al libro de Jueces. Libro de Jueces.
Libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer el verso 8. El padre de Sansón se llamaba Manoa. Dice así la palabra del Señor. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa le estaba diciendo a Dios: dame de nuevo las instrucciones, ¿qué voy a hacer con este hijo? Dime cómo guiarlo, dime cómo educarlo, dime cómo enseñarlo, dime qué hacer con él. Y yo creo que debe de ser un sentimiento que en ti como padre recién estrenado, padre primerizo, padre de niños pequeños, tú le digas constantemente al Señor, porque sabes que cada hijo es diferente, no todos son iguales, no todos los puedes crear en la misma forma. Quizás le vas a enseñar los mismos principios, los mismos valores, pero la forma es diferente. Y tienes que pedirle al Señor sabiduría. Manoa dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Enséñame, Señor. Me desespera estar con mis hijos, me desespera, empiezan a llorar y mejor prefiero salir corriendo. Ayúdame, Señor. Es algo que ya entendí que es una herencia tuya, ya entendí que es un fruto bueno. Pero ahora ayúdame, Señor, quiero ser un valiente. Quiero que en realidad ellos sean saetas en mis manos, que yo los pueda guiar cada vez que yo entese el arco y pueda dirigir la saeta, llegue a donde debe de llegar. Llegue a donde tiene que llegar. Que mis hijos puedan ver cumplido el propósito por el cual tú los trajiste a este mundo, a esta tierra, Señor. Así como Manoa hizo, así debemos nosotros de hacer, hermano. Así nosotros debemos de hacer. ¿Qué cuentas van a entregar esos padres que sus hijos andan descarriados? ¿Qué cuentas van a entregar esos padres que sus hijos andan perdidos haciendo cosas desagradables? ¿Qué cuentas van a entregar? ¿Qué cuentas vas a entregar tú con los hijos que Dios te dio? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dice el siguiente verso, el verso 9 dice: y Dios oyó la voz de Manoa. ¿Sabes qué, hermano? Dios no te va a dejar solo. Si tú clamas a Él, dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a enseñar a ser padre, yo te voy a enseñar a amar a tus hijos, yo te voy a dar sabiduría para que a cada hijo puedas darle, impartirle sabiduría, conocimiento, enseñanza, guianza. Oh Dios, en esta hora te pedimos que tú, Señor Dios, toques la vida de mis hermanos. Les des, Señor, ese deseo por adquirir sabiduría. Les des, Señor Dios, paciencia. Le des todo el equipo completo para ser padres de excelencia, Señor. Dale, Señor, a mis hermanos jóvenes, también a aquellos que no son padres, motívales para que ellos piensen en la paternidad como algo importante, Señor Dios. Que no vean solamente en una relación de pareja lo sexual, sino el fruto de eso, Señor, que es la paternidad, y que lo tomen, Señor, con valentía, con responsabilidad, Señor Dios, porque tú así lo quieres. Perdónanos, Señor, a los que somos padres ya, Señor. Perdónanos por no apoyarnos en ti. Perdónanos por tantos errores, Señor, que hemos cometido. Perdónanos, y que nuestros hijos también puedan perdonarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y seguimos en contacto. Muchas felicidades.